Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de tipos de conservación de alimentos. Me corresponde el salazón y curado. El salazón y curado son métodos de conservación que utilizan como ingrediente principal la sal. En el salazón hay dos tipos de conservación, que se hace en seco y otra húmedo. Para hacerlo en seco, se toma la carne que vamos a conservar y le ponemos sal gruesa y sal fina en una capa que la bordee toda sin que se nos olvide ningún hueco ni nada, completamente llena de sal. Y en el húmedo vamos a utilizar una solución que se llama salmuera, que es agua con sal, en la cual vamos a introducir nuestra carne. Después de 15 minutos la vamos a sacar y la vamos a dejar escurrir y hasta que se seque. Esos son los dos métodos. El curado es un método que da sabor a la carne, también la conserva y evita que los microorganismos se reproduzcan y hagan que se pudra la carne. La utilizan más es para darle sabor porque se pueden utilizar especias. ¿Cómo se utiliza? Esta utiliza sal, azúcares y especias en una proporción que depende del tamaño de la carne que vayamos a conservar. Estos métodos de conservación son muy antiguos, así que no hay una persona definida que diga que fue la que lo hizo, sino que nació de la necesidad del hombre para conservar los alimentos. Al principio, cuando curaban la carne o la salazonaban, se daban cuenta los productores que la carne tomaba un color grisáceo. ¿Esto por qué? Porque la sal también en hartos niveles suele, como deshidrata la carne, también la suele dañar. Entonces, en un experimento, a alguien se le olvidó sacarle el nitrato de potasio que tiene la sal a la sal antes de hacer el proceso de curado, y con esto se dieron cuenta de que la sal no se dañaba y mantenía su color rojo. Los tipos de cortes que podemos encontrar curados son la costilla ahumada, la chuleta ahumada, el jamón prensado y el chorizo ahumado, entre otros. 1 litro de salmuera para el proceso de salazón alcanza para 2 kilos de carne. ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro producto se alteró al hacer el proceso de conservación? Cuando se daña el producto, ¿no? Cuando no tenemos una suficiente limpieza, cuando no hemos desinfectado bien el lugar donde se está guardando la carne, por la falta de higiene del personal que la manipula, porque se utilizó una técnica en la elaboración de las mezclas que no era la correcta, o por mezclar erróneamente los productos a utilizar. Si no curamos bien la carne, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener un color gris que nos quiere dar a entender que utilizamos baja concentración de sal, o un tiempo demasiado corto de curado. También podemos encontrar acidificación, que es cuando la carne se torna con un sabor ácido, y es porque la salmuera estuvo contaminada con agentes que no sabemos, o sea, una mala manipulación. Si sabía viejo es porque se utilizó una salmuera que ya estaba descompuesta o que ya había sido utilizada. Cuando encontramos quemaduras superficiales en la carne después de haberla puesto en el método de conservación, esto nos quiere decir que tenemos los nitritos más elevados que el nivel de sal y de azúcar. Por el contrario, si la carne se torna en color verde, nos quiere decir que los nitritos están en baja concentración. Para la curación, para el curante y la salazón, tenemos que tener en cuenta el tipo de corte de la carne o del pescado. Tenemos que tener en cuenta, llevar una tabla donde anotemos el peso antes del método de conservación y el grosor. ¿Por qué? Porque el peso nos va a definir cuánta cantidad de sal necesitamos y el grosor nos va a decir cuánto tiempo necesitamos para que este producto esté óptimo en el método de conservación.
Algunos otros productos que utilizan el método de salazón y curado son frutas o verduras y pescados, quesos también. Podemos encontrar las aceitunas y en el pescado uno que es visto por nosotros mucho en Semana Santa, que es el pescado seco. Él utiliza un método de salazón. ¿Cómo hacemos para consumir los alimentos que han sido sometidos a este método de conservación? Lo primero que debemos hacer es sacar el producto. Debe estar bajo refrigeración o congelación. Lo primero que debemos hacer es sacarlo a temperatura ambiente y ponerlo en agua. ¿Para qué? Para que el agua nos ayude a sacar todo el exceso de sal que tenga el producto. Les voy a explicar un poco cómo es el proceso de salazón. Para poner un trozo de carne asada en el método de salazón, se hace una mezcla de 10 de sal por el peso de la carne. O sea, no. Para el método de conservación de salazón se mezcla sal gruesa con sal fina en grande cantidad, dependiendo del tamaño de la carne que vayamos a salazonar. La dividimos en 3. Ponemos en un recipiente una capa más o menos de 5 centímetros de grosor para poner nuestra carne encima. Encima de esta vamos a poner la segunda parte, donde la vamos a esparcir por encima. Y encima de esa mezcla vamos a poner la tercera capa de sal, que va a cubrir completamente la carne. Para mantener nuestros métodos de conservación y que el resultado sea óptimo, necesitamos un cuarto frío. Un cuarto que esté limpio, que no llegue la luz del sol y que su piso sea en cerámica o en piedra para mantener el frío. Que no permita los rayos solares, porque el sol hace crecer los microorganismos, descompone pues el frío. Para el curado necesitamos, para las empresas que lo utilizan ya en gran escala, se necesita perdón, un inyector, un tajador, que es el que taja las porciones de la carne, una máquina de empacar, una máquina de prensado y de empaque. Y necesitamos, si lo vamos a dejar cubierto, empacado al vacío. Y necesitamos la refrigeración. La refrigeración puede ir de 2 a 10 grados centígrados, pero tenemos que acordarnos de los puntos críticos de refrigeración. Lo primero que tenemos que hacer antes de escoger cualquier método de conservación es saber sus beneficios y sus contraindicaciones. Por ejemplo, el salazón es un método más largo que el curado y puede que, si no lo hacemos bien, dañemos la carne. El curado es un método más corto, pero sabemos que este le va a aportar sabor, y por el nitrito y el nitrato no va a dejar que el color de la carne se pierda. En cambio, la salazón tiende mucho a que se ponga gris si no utilizamos azúcar o nitrito y nitrato. El método de curado también utiliza un método que se llama por inyección, que es donde cogen una jeringa e inyectan el pollo o la carne intramuscularmente con salmuera. Estas después deben ser enfriadas a por lo menos 4 grados centígrados. La inyección que se le pone a estas carnes no debe ser mayor al 5 o 10% del peso de la carne que estamos conservando. Cuando hablamos de tiempo, ¿cuánto tiempo dura la carne que está curada? Podemos encontrar que los filetes duran de 3 a 5 días, refrigeradas a 4 grados Fahrenheit, centígrados, perdón. Las chuletas también duran de 3 a 5 días, las carnes asadas también de 3 a 5 días, y los jamones duran de 3 a 5 días. O sea, en ese rango de tiempo es después de los métodos de conservación es que duran esas carnes. Si vas a utilizar esos métodos de conservación en casa, tienes que tener en cuenta que cuando utilizas el método de salazón,
Cada vez que tú cortes un pedazo de carne de la que está en conserva, tienes que volver a ponerle sal, no la tienes que dejar al aire libre porque vas a promover que los microorganismos se desarrollen, se reproduzcan y te dañen el producto.